hasta que por fin pudo el ministro de Defensa nombrar a sus viceministros. Esta semana se dieron a conocer las designaciones para los nuevos cargos de confianza en el ministerio, no solo los viceministros, expresión de una negociación que tomó 3 meses y puso a Loré de Mola en el filo de la navaja. De esta manera se resuelve o se renueva, ¿no?, una posibilidad de lograr mayores avances en el rediseño de las relaciones entre civiles y militares para que éstas correspondan a las de un orden democrático. Y un campo en el que este progreso no debiera encontrar trabas es en el de la justicia militar. El siguiente reportaje de Ramiro Escobar nos recuerda la necesidad del cambio en este terreno. Adelante. Yo no hice nada, no soy militar para que me sentencien a traición a la patria. La justicia militar tiene que ser reformada. Hay un equivocado espíritu de cuerpo. Yo sostengo que deben ser tribunales mixtos. ¿Cómo surgió la justicia militar y cómo llegó hasta el alucinado extremo de juzgar civiles? Es durante el gobierno de Nicolás de Piérola, en 1899, cuando se crea el primer Código de Justicia Militar. El que rige actualmente fue aprobado mediante Decreto Ley número 23214 el 24 de julio de 1980. La predominancia de gobiernos militares durante toda la época republicana hizo que el fuero castrense adquiriera facultades excesivas e invasivas. El 12 de agosto de 1992, durante el régimen corrupto de Alberto Fujimori, el decreto ley 25659 llevó esta invasión hasta el extremo. Se le atribuyó a la justicia militar la facultad de juzgar a civiles por el delito de traición a la patria. Se llegó a procesar a más de 1.200 civiles, muchos de los cuales eran inocentes. Juan Carlos Chuchón, por ejemplo, pasó 4 años de su vida en prisión injustamente. Entonces me dicen, habla, tú sabes, tú eres de Ayacucho, tú eres terrorista. En diciembre de 1992 fue detenido junto con su esposa Pelagia en el asentamiento humano Huáscar de Canto Grande. Sin prueba alguna, la policía se lo llevó primero a la Dincote y luego al penal Castro Castro, donde fue procesado sumariamente por un tribunal militar. Había un locutorio, me llaman, entonces allí donde yo me acerco y me hacen entrevista, bueno, así personas, seguramente jueces, pues, ¿no?, encapuchados. Lo condenaron a cadena perpetua, apoyados en una declaración en blanco que firmó bajo amenaza de muerte. Yo no quise firmar. Él me dijo, si no firmas, vamos a matar a tus hijos, a tu mamá y finalmente a ti. En todo ese lapso fue torturado y finalmente apeló. Pero lo único que hizo el Tribunal Militar de la Marina fue rebajarle la pena a 30 años. 4 años después, gracias a que su caso fue presentado a la comisión ad hoc, salió en libertad. Pero la experiencia de haber pasado por el túnel oscuro de un tribunal militar nunca la pudo olvidar. ¿Por qué tanta injusticia? El 3 de enero de este año, el decreto ley 25659 fue derogado por inconstitucional y quedaron nulos los procesos por traición a la patria seguidos a civiles. Sin embargo, los abusos se han seguido cometiendo, esta vez dirigidos contra los propios militares o contra los policías, que también están sometidos al fuero militar. Los casos de reclutas maltratados, por ejemplo, son frecuentes y pocas veces dan lugar a una ejemplar sanción para los superiores. Y hasta un expresidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Guido Guevara,
está comprendido dentro de los procesos anticorrupción. Fujimori, por decisión política, es el que disponía con Montesinos y con el general Hermosa que estos casos de derechos humanos, que eran delitos comunes, sean tramitados en el fuero militar. ¿Qué es lo que hace que la justicia militar se interne por campos de batalla que le son extraños? La autoridad judicial a veces se deja un poco impresionar por el uniforme, por los galones, por el kepí, y se asustan algunos jueces. Fue un proceso además que tuvo la complicidad del propio Poder Judicial y específicamente de la Corte Suprema del Poder Judicial, que fue justamente la instancia que le otorgó al fuero militar este tipo de procesos por violaciones a los derechos humanos. A esto se añade que hasta ahora muchos ciudadanos o incluso magistrados no distinguen lo que es un delito común de un delito de función. O sea, hay que delimitar, estos son los delitos de función. El soldado que no obedece, que no acepta el memorándum, que no sabe marchar, que no sabe formar, que rompe la fila, que deserta, que abandona su instalación militar, ese va al fuero militar. La tortura, la desaparición, el genocidio, la ejecución extrajudicial no es un delito de función. El proyecto de reforma constitucional que actualmente se debate en el Parlamento plantea pasar la justicia militar a la jurisdicción de la justicia civil, como siempre debió ser. En los últimos años ha crecido el consenso de restringir de manera, inclusive en muchos, de manera absoluta el nivel de intervención y el nivel de competencia del fuero militar. Yo considero que el fuero militar sí debe existir, pero dedicado exclusivamente a los delitos de función. Lo que hay que hacer es que la justicia militar sea autónoma, salga de la férula o sometimiento del Poder Ejecutivo. Se debate también si debe desaparecer o no el Consejo Supremo de Justicia Militar y si la justicia militar debe ejercerse en salas especializadas del Poder Judicial. Que sean instancias especializadas del Poder Judicial las que tengan jueces especializados en delitos militares. Creo que los jueces que ejerzan esa función deben ser nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Quienes piensan que el Consejo Supremo de Justicia Militar debe seguir existiendo, argumentan que esto debe ser así porque es difícil para un juez civil entender la mentalidad militar. ¿Qué de especialidad tendrían si no tienen las vivencias militares? Pero no es esa una manera de seguir manteniendo a los militares en un gueto. Cualquiera que sea el camino que se tome, lo cierto, lo urgente es transformar la justicia militar, convertirla no en una instancia aislada, promotora de la impunidad, sino en un fuero especializado, dedicado a ver lo específico de la vida militar. Urge mantener la preeminencia del poder civil, algo que desde hace muchos años nos hubiera evitado numerosos problemas. No debe existir tribunal militar para que puedan juzgar en esa forma. No tienen capacidad para juzgar. Ellos tal vez pueden hacer a los mismos militares, pero a un civil, ¿por qué? Bueno, precisamente la semana que viene estará en Lima el doctor Narcís Serra, ex ministro de Defensa de España por 9 años consecutivos en el gobierno de Felipe González. Estará acá para participar de una conferencia internacional denominada Hacia un control democrático de las Fuerzas Armadas, conferencia organizada por el Instituto de Defensa Legal, que se llevará a cabo en el Hotel Meliá este martes a las 6:30 de la tarde, el Hotel Meliá en la avenida Salaverry, en la cuadra 25. En la conferencia participará precisamente el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, y la exposición principal también corresponderá al doctor Narcís Serra. Esta conferencia tiene como referencia un documento denominado Mecanismos de Conducción Civil Democrática de las Fuerzas Armadas, que ha elaborado el área de Defensa y Reforma Militar del IDL. En fin, vamos a ver, hay gran expectativa por estos debates.
Vamos a una pausa y volvemos con los datos de una reciente encuesta sobre seguridad ciudadana y una entrevista con Carlos Basombrío, ex viceministro del Interior.